Entrevista con Rodolfo García Zamora, académico de la UAS. Que nos platique, el día de ayer se vivió un hecho histórico. Donald Trump regresa a la presidencia de Estados Unidos y con ello pues una serie de modificaciones y de decretos que pues prevén un impacto para México, ¿no? Entre ellos está el tema de la migración y también el tema económico, sobre todo enfocado en el tema de los aranceles que pretende aplicar tanto para México como para Canadá. Platicar con usted como especialista o como académico, ¿qué repercusiones puede tener esto para México? Bueno, yo quisiera comenzar señalando dos elementos. Primero, que en los últimos 40 años el mundo experimenta una creciente crisis multidimensional, que es una crisis económica, es una crisis energética, es una crisis alimentaria, es una crisis ambiental, y dentro de la cual han crecido los problemas de confrontaciones bélicas en todo el mundo con más de 30 conflictos. Entonces, en este escenario, Estados Unidos ha cumplido un papel muy importante. Vale la pena considerar que Estados Unidos tiene 650 bases militares en todo el mundo y que frente a esta crisis se ha venido reconfigurando la relación de todos los países y de todas las potencias. Y se considera que lo que se ha venido generando en los últimos 40 años es un mundo multipolar, donde no solamente la economía y el poder político y militar de Estados Unidos es importante, sino que inicialmente se hablaba de la Unión Europea como un segundo polo económico importante. La Unión Europea ha tenido sus problemas, pero en los hechos ha emergido también la potencia de Rusia, a pesar de los problemas de la desintegración de la ex Unión Soviética, como una potencia muy importante. Pero creo que la otra potencia incuestionable en términos económicos, comerciales, tecnológicos es China. De manera que en estos 40 años de una crisis multidimensional se ha venido configurando una creciente rivalidad económica, política, tecnológica entre Estados Unidos y China. Y el otro elemento que quiero señalar, como a partir de 1994, cuando México forma parte del Tratado de Libre Comercio, se ha dado un proceso de creciente integración económica, social, política y migratoria de facto entre México y Estados Unidos. Estados Unidos venía perdiendo competitividad en el mundo. Estados Unidos estaba experimentando un proceso de desindustrialización que paradójicamente en los años 80 cientos de grandes empresas norteamericanas se instalaron en China y estas empresas se convirtieron en promotoras y soportes de este proceso de industrialización y de avance tecnológico. Y en nuestro país, con la firma del TLC, se dio un proceso de industrialización fundamentalmente a nivel automotriz, a nivel electrónico, a nivel digital, donde se modifican los principales sectores de nuestro país, pero integrados totalmente con la economía norteamericana. Paradójicamente, esto no generó una integración económica al interior de nuestro país ni fortaleció el mercado interno, sino que lo que provocó fue también que se dieran grandes migraciones crecientes de mexicanos a los Estados Unidos, porque los sectores norteamericanos, con una población trabajadora envejecida, empezaba a requerir una mayor cantidad de migrantes. Del 2000 al 2006 fue 500,000 de mexicanos que ingresaron a los Estados Unidos. Y ya para el 2006 había 12 millones de mexicanos viviendo en Estados Unidos y por lo menos la mitad de ellos de manera indocumentada. Junto con este crecimiento de la migración también se dio y se sigue dando un crecimiento espectacular de las remesas, con lo cual las remesas se convierten en el primer rubro de divisas que vienen del exterior. Entonces crece la industrialización de México, crecen las exportaciones, el 80% de todo lo que exportamos al mundo se va para Estados Unidos. Hay 12 millones de mexicanos que el año pasado mandaron 63,000 millones de dólares de remesas y que para el año pasado
24 fueron 65,000 millones de dólares de remesas, y en los hechos se ha dado un proceso de integración económica y un proceso de integración migratoria, a pesar de que una parte muy importante de los migrantes mexicanos tienen una situación de irregularidad en términos de documentación migratoria. En este escenario, en el 2024, hay un cambio en la presidencia de México, llega la primera mujer, hay continuidad con el gobierno anterior y de manera muy importante ella plantea un proceso de neodesarrollo en base a la industrialización para todo el país y le apuesta a lo que se llama el nearshoring, que significa la relocalización de la industria para todas las regiones de México. Y esto pasa porque se dé también la negociación adecuada del TEMEC que tiene que realizarse en el 2026 y que México pueda seguir contando con la oportunidad de que sus exportaciones fluyan a los Estados Unidos sin tener aranceles. Esa es una propuesta muy importante en este segundo sexenio porque se asume que hace falta la generación de empleo en todo el país, que el desarrollo se concentró en el norte, en el centro fundamentalmente, y que hay diferentes regiones, especialmente en el sur, muy olvidadas con muy poca capacidad de generar empleo. En este escenario gana Trump las elecciones y llega con una campaña muy tremendista, una campaña muy agresiva, desde el inicio volviendo a utilizar el tema migratorio como un tema fundamental de la campaña, con el discurso de que todos los migrantes, y especialmente los mexicanos, son delincuentes. Son delincuentes, son criminales, son viciosos, que son un atentado, que hay una invasión hacia Estados Unidos. Y por otra parte empieza a esgrimir la amenaza de que si México y Canadá no se subordinan a los intereses económicos de Estados Unidos, va a aplicarle aranceles a China, a Canadá y a México, que es el segundo elemento fuerte de su discurso, diciendo que por culpa de México y Canadá se perdieron los empleos. Y llegando al absurdo de decir que dado que Canadá y México tenemos una balanza comercial muy favorable, porque es mucho más lo que exportamos que lo que le compramos, que nos están subsidiando al comprarnos esa cantidad de mercancías. Es decir, esto económicamente no es racional, no lógico, es un manejo ideológico. Lo que Trump y su gobierno no están reconociendo es que en 40 años se dio un proceso de industrialización, que las grandes empresas salieron para China, que China tiene una revolución científica tecnológica que ha superado a la economía norteamericana y por eso tiene una gran presencia en todos los mercados, en los mercados digitales como TikTok. El hecho de prohibir TikTok y ahora de tratar de chantajear diciendo sí los dejamos que funcione, pero tienen que venderle a Estados Unidos la mitad de TikTok. O el hecho, la avalancha, más de 2 millones de autos eléctricos que vienen de China y que Estados Unidos no está en condiciones de competir con ellos. Entonces, ahí hay un elemento incuestionable de que Estados Unidos ha perdido la batalla en competitividad, en ciencia, en tecnología con China por la forma desastrosa en cómo han conducido la economía de Estados Unidos en los últimos 40 años. Y entonces esta amenaza de los aranceles, Trump trata de decir, con aranceles voy a obligar que Canadá y que Estados Unidos se subordinen a una forma de reorganizar la economía norteamericana para que no sigan exportando tanto. Aquí lo que falta es por qué no se cuestiona por qué perdieron competitividad. ¿Por qué Canadá y México son más eficientes en la producción de automóviles, en la producción electrónica, en todos los artículos industriales que aunque somos ensambladores, que aunque somos industrias intermedias muy dependientes de insumos internacionales, la competitividad está por encima de la de Estados Unidos? Entonces, en este escenario de amenazas con aranceles a las exportaciones, y luego la parte más tremendista en la campaña
y ya como presidente electo desde inicio de noviembre que él va a deportar millones de migrantes indocumentados, pero siempre con la calificación diciendo que son criminales, que son invasores, que son criminales, que son un peligro. Y entonces en este escenario lo que está diciendo, yo puedo afectar las exportaciones de México, que son muy importantes, porque desde 1982 hasta el día de hoy la economía mexicana, más que orientada al mercado interno, está orientada al mercado exterior y fundamentalmente a Estados Unidos. Y si le deporto a México 500,000 cada año, pues va a haber un desplome importante también en las remesas que sufre ese país y le voy a generar una gran cantidad de problemas de empleo, problemas de salud, problemas de educación, problemas alimenticios, problemas de estabilidad con ese 500,000 de personas que potencialmente puede deportar en los siguientes años. Cuando inicia el gobierno de la presidenta Sheinbaum con 110 días, toma posesión el presidente, el día de ayer ratifica todas las amenazas, saca efectivamente los acuerdos presidenciales, muy estridentes, muy violentos en cuanto a la retórica, declara que la frontera con México es una zona de guerra, que es una zona vulnerable, que el ejército va a entrar en el control y que va a estar en funciones migratorias de detener y deportar. Segundo elemento, anuncia su propósito, según él, de que va a deportar 1,000,000 de personas cada año. Y el tercero, de que decreta a los cárteles de la droga como organizaciones criminales, reiterando la amenaza de que una vez que estas organizaciones sean catalogadas de esa manera, Estados Unidos se da el derecho de intervenir militarmente en México, porque al ser un peligro, automáticamente puede intervenir como lo hizo en Irak, como lo hizo en Afganistán, como lo hizo en Panamá, como lo ha hecho en Colombia, como lo ha hecho prácticamente en todo el mundo. Entonces, de repente, visto de esta manera, con la estridencia que plantea él, y con un equipo muy débil técnicamente, pero caracterizados todos con una posición muy de derecha, muy conservadora, muy antimigrante, muy antimexicana, muy antichina, muy antiambientalista, genera pánico cuando la gente no se da cuenta que más allá de esta estridencia, hoy la economía norteamericana económicamente es muy débil. La economía norteamericana tiene la deuda más grande del mundo que pueda tener un país. La economía norteamericana tiene un déficit que es mayor que el 100% de su Producto Interno Bruto y que lo ha podido manejar porque la economía norteamericana, al tener el sistema monetario y financiero más grande del mundo y tener en su país la sede del Fondo Monetario y del Banco Mundial, lo que hace es absorber el ahorro mundial, y a través del ahorro mundial y con el hecho de que el dólar sigue siendo una moneda mundial aceptada en todo el planeta, esto le ha permitido administrar esta crisis creciente de la deuda y una crisis creciente en su balanza comercial por el hecho de haberse rezagado científica y tecnológicamente con la potencia económica incuestionable de China. Yo quisiera resaltar este elemento de la gran debilidad macroeconómica de la economía de Estados Unidos, el grave problema de la deuda, la grave vulnerabilidad fiscal que tiene la economía norteamericana, que va a hacer que en el Congreso de Estados Unidos se dé un debate muy fuerte y permanente entre los demócratas y entre los republicanos de qué van a hacer con esta enorme crisis, cuando Trump se está autoengañando, anunciando que ya creó una oficina de ingresos del exterior, intentando algo que pasó en Estados Unidos hace 200 años, que el gobierno norteamericano hace 200 años, sus ingresos principales, más que los impuestos de la población, eran los aranceles que Estados Unidos le ponía a todas las mercancías que ingresaban de todas las partes del mundo.
Eso fue algo que pasó históricamente cuando la economía norteamericana era pequeña, cuando no tenía una base industrial adentro y cuando dependía en gran medida de la gran cantidad de importaciones del resto de los países del planeta. Y por otra parte, él tiene un compromiso que ha anunciado que a las grandes corporaciones va a volver, como lo hizo en su primer periodo de presidente, a reducirle los impuestos. Si reducen los impuestos, si hay una enorme deuda pública que tiene el país, si tiene grandes problemas financieros y va a reducirle los impuestos a las grandes corporaciones, con los aranceles no va a poder llenar ni el hueco de la reducción que les hagan los impuestos a las grandes corporaciones y tampoco va a poder tener los recursos para hacer frente al grave problema del déficit público que tiene la economía norteamericana. Yo como analista económico quiero resaltar que hoy la economía norteamericana tiene una enorme debilidad en la parte presupuestal y que muchas de las amenazas que está haciendo son amenazas de carácter ideológico. Y rápidamente paso al otro tema, el tema migratorio. Se estima que en Estados Unidos hay 11 millones de indocumentados y de estos 11 millones, 5.9 millones son mexicanos. Pero hay que tomar en cuenta que hay 4 millones de personas migrantes indocumentados que tienen algún litigio, que están en trámite y que al estar en trámite no pueden deportarlos. Lo que han dicho hace 2-3 días es que hay 300,000 personas de estos 4 millones que ya se les dio la negativa y que estas 300,000 personas son las primeras que van a deportar. Es decir, el primer contingente que van a deportar ellos, aparte de los que puedan encontrar en la frontera, aparte que se hacen redadas en los centros comerciales, en las esquinas donde muchos trabajadores indocumentados, especialmente que trabajan en la construcción, en la jardinería, van y buscan trabajo, pero van a ser estos 300,000 que ya tuvieron un proceso judicial solicitando la residencia, solicitando legalizar y que les diera un resultado negativo. Pero fuera de eso, vamos a decir, si quitamos estos 300,000, como quiera quedarían todavía cerca de 11, que quedarían 3.600.000 que no serían deportables, quedarían cerca de 6 millones potencialmente deportables. Pero aquí viene la experiencia de la pandemia. Cuando la pandemia, y estando Trump de presidente, dijo hay sectores esenciales en la economía, como es la agricultura, como son los servicios sanitarios, los servicios de salud, como es el pequeño comercio, que Estados Unidos no puede deportar a esas personas porque son actividades fundamentales para nuestro país. El dato duro es que el 70% de todas las personas que trabajan en la agricultura norteamericana son mexicanas y de origen mexicano. Entonces, Estados Unidos no puede hacer una deportación masiva de esa gran cantidad de migrantes mexicanos porque automáticamente se quedaría sin la producción agrícola que es fundamental para toda su población. Entonces, aquí viene efectivamente que frente a la estridencia de 1 millón de deportaciones, lo que nos están diciendo que en los próximos 3-6 meses quizá va a ser este contingente de los 300,000 migrantes que habiendo promovido un juicio para legalizar su situación lo perdieron y son los primeros que van a estar deportando junto con los que se atrevan a intentar pasar de manera indocumentada con una mayor militarización y se hacen razias como las que empezaron a hacer la semana anterior en el norte de California, pero en lo que respecta a tratar de deportar en sectores tan importantes como el campo, como los servicios, como la jardinería, como la construcción, esto lo tienen ellos muy claro que no lo pueden hacer de la manera como lo anuncian porque sería traumático para el funcionamiento de la economía norteamericana.